Buenas. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar, estoy aquí en una nave de pimiento en la que tengo una población muy elevada de empoasca, mosquito verde. Bueno, ya sabéis que el mosquito verde es un insecto, un cicadélido que es muy polífago y bueno, suele afectar bastante a cultivos como la vid, sobre todo, pero bueno, también lo podéis ver en cítricos y también lo podemos ver en hortícolas como en el pimiento. En el pimiento hace un daño una mini cremallera que os la mostraré. Y bueno, ¿qué método de control estoy elaborando? Pues bueno, esto que veis aquí son placas cromáticas. No soy muy fan de las placas cromáticas, pero bueno, para el mosquito verde las placas rojas, las cromáticas, me han funcionado siempre bastante bien en parra. Y en pimiento pues también, sobre todo en los laterales. Además son placas que respetan bastante la fauna auxiliar por el espectro de luz que tienen. Al ser rojas no suelen caer insectos más allá de mosquitos verdes, que os enseñaré. Pero claro, como todo en la vida, me han regalado unas placas verdes y voy a probar ese color de placa para ver qué tal va. Dicen que también va para el control de chinche tipo Nezar y demás, no lo sé. ¿Cómo se hacen las cosas? Pues bueno, colocaré aquí en una esquina el invernadero, en la zona donde tengo una población más elevada de mosquito verde, y bueno, vendré a la semana y contaré que caen las placas. No voy a poner muchas de conteo, pondré unas 5, las pondré a distintas alturas, en la parte baja del pimiento, parte media y parte alta. 3 rojas y 3 verdes. Y empezaremos pues a analizar un poco la eficacia de estas. Así que nada, venga, contada la metodología, vamos a ello. Bueno, os voy a enseñar daños en hoja del mosquito verde, ¿vale? Bueno, aquí veis una hoja, veis que esto que nos puede recordar a veces a daños de araña roja, estos puntitos aquí en el haz, pues más amarillentos y tal. Pues bueno, si damos la vuelta, bueno, ahí podéis observarlo, ¿veis? Eso es una ninfa de mosquito verde, ese bichito que se está ahí moviendo, que se ha girado, y aquí se ven mudas. Eso que veis ahí son los exuviados de sus cutículas cuando van creciendo, cuando van cambiando de piel. Bueno, pues si os fijáis esas picaduras, bueno, aquí en estas hojas se ve bastante. Aquí también podéis verlo y demás, pero bueno, aquí no se ve. Ahí os he enseñado ese mosquitillo, pero bueno, si no da vuelta, aquí también tenéis 2 mudas. Y bueno, esto es una zona donde se ve ataque de mosquito verde, pero voy a ir a una zona todavía con más ataque. Bueno, quiero que os fijéis, esta placa lleva ya tiempo puestas semanas, y fijaos la cantidad de capturas que hay. Todo esto que veis aquí son mosquitos verdes, pero bueno, también fijaos, ahí veis algún cecidómido, una crisopa verde y bueno, y algún sílfido también que ha caído. Bueno, daños colaterales, que es de lo que se trata, de cuando coloque estas placas, que fijaos aquí incluso esta no la he colocado y ya tiene mosquito verde, fijaos la población que hay, y cuando coloque la verde pues es ver un poco, contar lo que cae y valorar como podríamos valorar aquí. Así que nada, voy a poner la fecha aquí y las voy a empezar a colocar. Bueno, aquí lo podéis ver, la colocación, tengo una abajo, una en la zona media, una aquí en la parte alta y voy a colocar una ahí arriba también. Bueno, placas verdes también colocadas. Entonces he puesto aquí este cuadradito, cerquita unas de otras, y vamos a ver lo que van capturando. Aquí ya las rojas ya no llevan ni puestas ni 10 minutos y ya están cogiendo mosquito verde. Y bueno, y estas vamos a ver si van cogiendo algo. Esto lo iremos viendo. Fijaos, había puesto placas aquí arriba también ayer y esta está plagadita de mosquito verde. Bueno, vamos a tirar para adelante. Bueno, os voy a enseñar los daños de mosquito verde. ¿Veis esta especie de cremallera que se ve aquí, estos puntitos? Bueno, pues estas son las picaduras del aparato bucal del mosquito verde que hacen esto en el pimiento. Hacen como estos puntitos aquí, que esto no, esto es silverina, esto es una cosa varietal del pimiento, pero esto que veis aquí, esta pequeña carretera de puntitos, es el daño provocado por el aparato bucal del mosquito verde, de la empoasca.
Bueno, han pasado 5 días, estamos a martes, las puse el jueves y voy a enseñaros, bueno, voy a decir lo que voy a hacer, ¿vale? Aquí tenéis las placas, que como veis las puse a distintas alturas, han capturado, por ejemplo, estas verdes aquí abajo, fíjate, esa tiene bastante mosquito verde. Voy a contar placa por el lado que me viene, por este lado de la cara y por el lado inverso, por zona. Las voy a cambiar porque estas ya las voy a desechar, ¿ok? Y esto lo mismo, bueno, a simple vista, fijaos, mucho más en las rojas que en las verdes, pero bueno, las dos capturan, ¿vale? Lo que sí me preocupa un poquitillo es que tengo que hacer un análisis y contar bien el tema de auxiliares que hay, porque aquí he visto algunos auxiliares, por ejemplo aquí alguna crisopilla, no sé si la apreciáis, pero bueno, son daños colaterales, hay mucho más mosquito verde que crisopa, pero bueno, también me va a servir esto pues para hacer un pequeño conteo. Por lo tanto, para ello, ¿qué me he hecho? Pues me he hecho pues mi estadillo de pasillo, placas verdes, placas rojas, baja, media y demás. Pasillo interior, bueno, en fin. Voy a ponerme a contar y ahora os digo un poco lo que he visto. Esto para que veáis la importancia de dónde colocar las placas, ¿vale? Las he colocado arriba en el emparrillado. En esta placa he cogido nada más, he contado nada más que 5 mosquitos verdes, pero fijaos, una crisopa verde por ahí, otra crisopa verde por ahí, una crisopa parda por ahí y un estafilínido ahí pegado, hecho polvo. Y bueno, alguna mosca y tal, que pueden ser depredados o no, no sé si son moscatigres, conesia, pero bueno, no os voy a contabilizar, pero para que veáis, pocas capturas y auxiliares. Intenta colocarlas arriba aquí intenta colocarlas aquí donde estaba. Yo creo que no. Voy a seguir colocándolas esta semana, pero creo que no interesa. Bueno, el ensayo del emparrillado en placa verde ha concluido. Os he dicho que lo pondré una semana más. Esta es la otra. Fijaos, no he capturado apenas 6 mosquitos verdes, pero 5 crisopa verde. Por lo tanto, no me interesa. Descartada. Bueno, os voy a hablar un poco de la denominación de placas también, ¿vale? Cualquier placa de cualquier color, ¿vale? Hay placas que se llaman de cola húmeda y de cola seca. ¿Cuáles son las de cola seca? Tienen este papelillo, se llaman de placas de cola seca. ¿Por qué? Porque viene con un papel, tú lo quitas y el papel ya lo tiene. Y de cola húmeda son estas placas que vienen pegadas unas con otras. Siempre tienen las primeras que no tiene pega, que lo que hay que hacer es con otra placa que tenga pega, vas juntándolas para que esto también coja pegamento. Si la pones aquí, que no tiene nada, pues no se va a pegar nada. Evidentemente siempre tienes que tener, es un pequeño consejo que os doy. Siempre cuando compres placas de cola húmeda, de estas que no tienen papelillo, siempre van a venir las primeras para que las podáis manejar pues sin cola. Estas tenéis que pegarlas, por así decirlo, cuando lo vais a poner. Y bueno, definición de los tipos de placa en función de su pegamento. Bueno, a ver si se me sujeta el móvil. ¿Veis? Placa seca, la despego y esta cada que no pega hay que hacer esto. Fijaos. Y ya se queda con la pega lista. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, lo dicho, ya tengo colocadas las verdes. Les he puesto la fecha ahí para saber cuándo se ha colocado y bueno, estas voy a dejar una semanita y la semana que viene las cuento y cierro muestreo. Y bueno, ahora me toca contar aquí la mandanga esta, que esta sí que han cogido. Bueno, y que nos he enseñado, fijaos en esta zona el daño que veis aquí. Todo esto, este plateadillo que hay, estos puntitillos ahí que se ve claramente, esto todo es daño de mosquito verde, pero es que si me vengo aquí también, veis, esas cremalleras que va haciendo. Por lo tanto, esto ayuda a bajar población, así que ya sabéis, voy a seguir con el ensayo y vamos a seguir contando placas. Pues nada, esto como podéis ver ya tengo aquí mi toma de datos y bueno, como no sé si de prevista, bueno, luego lo explicaré. Os cuento un poco lo que he visto. En el emparrillado no me merece la pena, se capturan más auxiliares que lo que son
qué es lo que son empoascas. Y luego sí que es verdad que donde parece que tengo más capturas es a 1 metro del suelo. A 50 menos, bueno, tengo que verlo, tengo que meter los datos en el Excel, pero en principio a 1 metro es la altura ideal para colocar estas placas contra la empoasca cuando hay. Bueno, he metido los primeros datos que os voy a enseñar del primer conteo de placas. Bueno, aquí lo tenéis enfrente del ordenador, perdonad, no sé si se ve bien, yo creo que sí se ve bien. Bueno, primeras conclusiones, placas verdes versus placas rojas. Bueno, las placas verdes solamente le ganan en este primer conteo a las placas rojas en la parte de 50 centímetros del suelo. Ligeramente han capturado un 20% más aproximadamente. Bueno, luego si os dais cuenta, en tema de captura, las rojas muchísimas más capturas, pero sobre todo en la parte media. Pero si nos vamos al tema de auxiliares, podéis ver que las placas verdes capturan más auxiliares y las placas rojas apenas capturan, bueno, 4 crisopas. Al final no es tanto. Lo que sí me gustaría comentar con vosotros, que es que las rojas, los auxiliares que capturan, los capturan a una altura por encima del 1,5 metros. Por lo tanto, ahí ya vamos viendo cositas que os iré explicando más adelante. Bueno, vamos a proceder al segundo conteo de placas. Y bueno, pues lo típico, os muestro. Ahí tenéis las distintas placas, y aquí que bueno, en la roja siempre se ve más captura. Vamos a contar. Bueno, segundo conteo y fijaos lo que vemos. Bueno, ahí tengo todo anotado, el conteo de mosquito verde. Bueno, como podéis ver, cuando pongo poniente es la cara de dentro del linio, ¿vale? Os lo voy a mostrar más fácil todavía. Esto que se ve por dentro es lo que yo llamo poniente, y la que pongo de cara al pasillo es lo que yo llamo. ¿Dónde captura más? En la parte de dentro. Mejores condiciones de humedad, más fácil de captura de tal. Y luego sigo viendo, se sigue viendo más captura de auxiliares, lo que es en las placas verdes. En las rojas apenas se ve, captura alguna crisopa. Sigo capturando en la parte alta del emparrillado más auxiliares, por lo cual ahí yo posiblemente descarte. Y luego lo que me sorprende y sigue repitiéndose es que las placas verdes en la parte inferior, a 50 centímetros del suelo, capturan más mosquito verde que las rojas. Se van repitiendo parámetros. Sí que es verdad que antes a 1 metro creo que capturaba más, ahora están ahí muy parejo, pero bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a ver qué tal ha ido la cosa. Bueno, pues ahí tenéis las placas verdes, como podéis ver. Bueno, con alguna captura, evidentemente. Pero bueno, podéis comprobar ya también que en este tercer conteo se va a ver más mosquito verde en las placas rojas. Bueno, vamos a por el último conteo, chicas. Bueno, último conteo y en cuanto lo tenga, os mostraré resultados de este ensayo. Pero no solo eso, también os hablaré un poco de la biología de lo que es el mosquito verde de la empoasca, para que os sirva de ayuda. Así que, venga, vamos a por ese último conteo, chicos. Bueno, fijaos, os voy a mostrar una cosa. La colocación en altura es un auténtico desastre. Bueno, veis ahí crisopa. ¿Veis ahí? Bueno, eso que se ve ahí, pues es una larva de crisopa que no sé cómo ha llegado ahí, pero bueno, también hay algún afidius ahí intentando sobrevivir. Ay, Dios mío. Bueno, la colocación en altura no la recomiendo en invernadero. Bueno, creo que antes de mostraros lo que son los resultados de este ensayo de placas cromáticas verdes y rojas y la comparativa de las mismas, creo que debo hablar de un poco de lo que es el mosquito verde. Bueno, el mosquito verde hay dos especies en nuestra península ibérica, en España, que sería la jacobiasca líbica, que esa es de zona de nuestro ambiente más mediterráneo, y luego tendríamos la empoasca vitis, que tiene un clima más continental, ¿vale? Aún así, bueno, puedes tener las dos en tu zona. Ya sabéis, el tema del clima aquí es muy complicado, y más en estos últimos tiempos. ¿Cómo las diferencias? Pues visualmente es prácticamente imposible. Tendrías que ir a ver su genitalia o por medio de marcadores genéticos, cosa que es muy complicado. Yo os voy a enseñar la que tengo aquí, que no sé cuál es, pero es una de estas dos, ¿vale? No llego a tanto, a diferenciarla tanto. Al final es mosquito verde, un mosquito cicadélido,
que además se alimenta, como habéis visto, por su aparato bucal, que es picador chupador. Lo que hace es pica las hojas, pica el pimiento, como os he mostrado, y a veces puede ser un problema. Poblaciones muy grandes pueden provocar que haya defoliaciones y demás, sobre todo en cultivos como la vid. En pimiento también hace daño, pero hay cultivos como la vid que su daño es bestial. ¿Por qué? Pues porque es una especie muy polífaga, es decir, se alimenta de muchas especies vegetales distintas y luego tiene distintos huéspedes en los que puede pasar desapercibida antes de incorporarse al cultivo, que luego os hablaré un poco de ello, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar adultos y ninfas con lupa y posteriormente os voy a hablar un poco de una estrategia que podríamos seguir pues, para conocer un poco esta plaga y qué métodos tenemos a día de hoy a nuestro alcance para combatirla. Bueno, esto que veis aquí es una ninfa, voy a ver si no se mueve mucho porque no para quieta. Bueno, la veis perfectamente, color verdoso. Uy, se ha movido para abajo, bueno, la voy buscando, ahí la tenemos. Bueno, color verdoso. ¿Por qué sé que es una ninfa? Pues porque no tiene desarrolladas sus alas. Entonces, fijaos qué rápido se mueve. ¿Veis cómo se va para el en vez de la hoja otra vez? Ahí la tenéis. Y bueno, tiene una cabeza bastante grande, esa forma típica que también tienen los adultos. Pero bueno, ¿esta qué hace? Pues bueno, se queda aquí en la hoja, succionando y tal. También puede pasar el pimiento. Pero bueno, voy a intentar a ver si encontramos algún adulto que esté un poco atontonado. Y en eso también. Pero bueno, esto que veis aquí es una ninfa de mosquito verde. Bueno, y ahí podéis ver que me está costando mucho pillar lo que sería el adulto de mosquito verde. Bueno, ¿esto qué está haciendo aquí en el pimiento? Pues bueno, succionar savia con su aparato bucal. Y a ver, se va enfocando mal porque es muy difícil grabarlo. ¿Veis que esta tiene las alas desarrolladas? Pues bueno, pues ahí está. ¿Esto qué hace? Pues que al tener las alas, fijaos, bueno, se mueve parecida a la otra, así como andan como lateral. ¿Esto qué hace? Pues que se pueden desplazar volando. De hecho, si yo ahora, fíjate, no sé si os lo vais a apreciar, pero si sacudo así las matas, bueno, no sé si apreciáis ahí cómo van volando. Tengo un montón de mosquito verde aquí en esta nave. Pues eso, os he querido enseñar un poquitillo lo que es la ninfa y lo que es el adulto. Claro, la ninfa se queda más estática, se queda por las hojas, puede aparecer en algún pimiento, pero se queda básicamente ahí, en lo que es la planta, en una planta determinada. Los adultos, ¿qué hacen? Como tienen capacidad de vuelo, pues se desplazan por más zona. Y al final son bastante molestos, ya os lo digo. Bueno, respecto a estrategias de control de esta plaga emergente. Primero, debemos conocer el ciclo vital de este cicadélido, del mosquito verde. Suele empezar en primavera, las primeras puestas. Bueno, pues los adultos empiezan a poner sus primeras puestas, ¿no? Una vez que emergen del descanso, esta diaposa que hacen en invierno. No les gustan las temperaturas frías. Y su ciclo suele durar de eso, de principios de primavera, cuando empiezan a hacer las primeras puestas, hasta el mes de septiembre, finales de septiembre. Estamos en octubre y sigue habiendo mosquito verde. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que las condiciones climáticas a día de hoy son favorables para ellos. ¿Por qué? Porque antes hacían ciclos, pues eso, hasta septiembre, unas 4 o 5 generaciones al año, y ahora es posible que estén llegando a tener 6 o 7 generaciones al año, lo cual es un problema. ¿Un problema por qué? Pues porque debemos hacer una estrategia de control o de seguimiento de esta plaga más continua durante el tiempo. Es decir, posiblemente estemos hablando que empecemos a principios de primavera y alarguemos casi hasta medio entrado el invierno, que bajen las temperaturas y que el propio insecto, por esas bajas temperaturas, cese su actividad. Aquí siempre me estáis preguntando, Jairo, medios de control. Bueno, en este vídeo os he mostrado y luego departiremos un poco sobre la eficacia o no de las placas cromáticas en este caso. Y os contaré cosas interesantes sobre ella, porque a mí realmente no me han ido mal las placas cromáticas. Pero también tenemos pues, los métodos autorizados que se tienen en agricultura. Pues la azadidactina, que está autorizada en agricultura ecológica, el espirotetramá, que también está autorizado en agricultura ecológica, o incluso algún espolvoreado de caolín, sobre todo en viña se suele hacer,
pues para impedir que estos hagan daño en las hojas. Pero tampoco se han demostrado que sean tratamientos efectivos ante esta plaga. De ahí mi cabezonería en buscar un método de control pues que sea menos agresivo para el resto de auxiliares, por ejemplo. Pues bien, en esta tesitura me encuentro y deciros que claro que también este insecto tiene parasitoides, tiene himenópteros parasitoides. De la especie Anagrus, me parece que era. Creo que hay otro que por lo que he visto es Titinium triclavatum, creo que era, y los Granatucerus también, que son avispillas, que los parasitan, pero no llegan a ser efectivos. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta un poco el manejo de biodiversidad con esta plaga. ¿Por qué? Pues porque es una plaga tan polífaga que puede refugiarse en cítricos, en frutales de hueso como serían almendros, albaricoque, ciruelos, etc. Puede albergarse también bueno, por supuesto, en la vid, ¿vale? Si tenemos vid cerca. Puede también en hinojos y en Daucus carota, en esas umbelíferas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que esas plantas hay que observarlas, ¿vale? A nivel de biodiversidad que favorezca la atracción de estas avispas parasitoides que os he dicho, pues bueno, las especies del género Rubus, como serían la zarzamora, la mora, etcétera, pueden ayudar, por lo que tengo visto. Y también, bueno, la salvia y las lamiáceas, como serían la hierbabuena, la menta, el mastrazgo, todas esas plantas. Eso podría fomentar pues una ayuda en la instalación de estos enemigos naturales. Pero, ya os digo, en el caso de esta plaga, los enemigos naturales a día de hoy no están ni de manera comercial, ni se demuestra que pueden llegar a controlar las poblaciones. Al final, esto es como todo. ¿Dónde está el umbral de daño? Pues hay que verlo. Por lo tanto, claro, solo se puede ver, pues como lo he hecho en el vídeo, monitoreando y viendo la efectividad de capturas en este caso. Y luego ya si hay que tomar alguna herramienta de tratamiento, pues por lo que os he comentado, esas herramientas son las que están a día de hoy disponibles. Y bueno, creo que es el momento de que os comente tranquilamente ya en casa pues lo que he observado y los resultados que he visto. Bueno, llegado a este punto, como os había comentado, bueno, voy a compartir la pantalla y bueno, aquí podéis ver que el ensayo de que se ha tratado, como habéis visto en el vídeo, este ensayo es sobre mosquito verde. El cultivo de pimiento, y bueno, ya sabéis que el mosquito verde está la Ampoas cavitis o la Jacobiasca líbica, ambos son considerados mosquitos verdes. Para diferenciarlos necesitaríamos irnos a marcadores genéticos, lo cual evidentemente no podemos. Bueno, empleo dos tipos de placa, la roja y la verde. La roja, por el espectro que tiene visual para insectos, se supone que es bastante respetuosa, pues muchos insectos auxiliares no reconocen el color rojo. Iremos comentando más avanzado. La verde, ¿por qué la uso? Bueno, la verde, como podéis ver aquí, se recomienda para el tema de chinches, de míridos, y por este motivo pensé que podía tener cierto efecto sobre Nephada viridula. Pero vamos, no captura ningún chinche y ningún cicadélico tampoco. Entonces, bueno, cicadélico sí, mosquito verde, pero bueno, al final lo que buscaba era capturar chinches y no conseguí ningún. Bueno, la metodología de ensayo, como os he explicado en el vídeo, 3 alturas y luego una en el emparrillado a 2 metros, a medio metro, 1 metro, 1,5 metros. Toma de datos. ¿Qué hice? Pues durante 3 semanas me dediqué, pues prácticamente, voy a ampliar esto un poco, pues me dediqué a monitorizar, a contar placas, por así decirlo, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. A contar placas y a ver lo que caían sobre ellas. Como podéis ver, bueno, analizando, pues en las placas verdes, sobre todo tema de auxiliares. Podéis ver que coge mucho más auxiliares que lo que sea en la placa roja. Luego lo analizaremos. Y luego también, pues bueno, sobre todo el tema de altura. Si os dais cuenta, en la captura en función de altura, entre 1 metro y 1,5 metros, el 76% de las capturas en las placas rojas. Había un 24% que no estaba dentro de estas distancias.
Y luego a 50 centímetros del suelo es verdad que es cierto que las verdes iban muchísimo mejor, capturaban mucho más a esa altura del suelo. Las de la altura del emparrillado, al final, yo no lo veo interesante. Luego os explicaré por qué, pero no las veo interesante. A muy pocas capturas, como podéis ver aquí, y técnicamente no me parecen apropiadas para capturar. Las rojas sí es verdad que capturan más o menos aproximadamente igual que a 50 centímetros, pero de emparrillado no, por lo que os contaré posteriormente. La comparativa de eficacias. Pues bueno, he comparado la eficacia entre placas verdes y placas rojas. Si os dais cuenta, en la parte baja las verdes son mucho mejor que las rojas, que lo comentaba anteriormente, pero luego en las distintas alturas, pues las rojas superan con creces, hasta tres veces más de capturas, entre 2,5 y 3 veces más. En el emparrillado tienen 4,5 veces más, pero no interesa. Si os dais cuenta aquí este dato, veis que hay pocas capturas en relación al resto de alturas. Lugar idóneo, colocación, captura levante poniente. Bueno, levante me refiero aquí a la parte que pega al pasillo, más expuesta a ventilación, y poniente lo que hay entre líneas, que ahí hay más humedad, más follaje, bueno, en fin. Sí es cierto que si nos vamos, si os dais cuenta aquí, en Levante de las Rojas, pues capturan bastante menos que lo que es en el interior, en poniente. No sé si lo podéis apreciar. Es decir, en la zona de poniente están mejores condiciones para que el mosquito verde se desarrolle. De ahí que haya más capturas. Aparte, pensad que también lo que pega al pasillo, si hacemos algún tratamiento en algún momento determinado, pues también esas placas perderán capacidad de pegar. Con los tratamientos se tratará mejor está más expuesto la empuasca, entonces habrá menos captura, etc. Bueno, de estos datos, pues acabamos lo siguiente. Siempre mejor como os he dicho, en poniente de más capturas, bastante más. Si os das cuenta, van entre 1,5 y 2% por encima de lo que sería Levante. Incidencia en forma auxiliar en la colocación de placas cromáticas. Bueno, aquí lo vais a ver claramente. En los conteos realizados, el conteo de forma auxiliar que aparecen al mismo. Bueno, si os dais cuenta, las verdes capturan mucho más que las rojas, ¿sabes? De hecho, estamos hablando de, bueno, aquí podéis ver los datos. En las verdes captura 42 auxiliares y en las rojas 12 auxiliares en 3 semanas. Pero fijaos, donde se capturan más auxiliares es en las del emparrillado. De ahí que os diga que no es interesante poner a 2 metros placas porque al final vas a hacer más daño. De hecho, bueno, las verdes, si os dais cuenta, capturan un montón de afidius y las rojas casi todo lo que capturan son crisopas, entre crisopa parda y crisopa verde. Pero ya os digo, si os dais cuenta que auxiliares a 2 metros en la roja, 7 versus 6 en el resto de alturas. Bueno, conclusiones. Las placas más óptimas para captura son las placas rojas, a excepción de altura de 50 que las verdes presentan mayor eficacia. La altura de mayor captura se sitúa a 1 metro y 1,5 metros. Un 76% del porcentaje de las capturas en placas rojas será entre estas dos alturas. Las placas del emparrillado para mí son descartables. A falta de medir, si tuviéramos el cultivo en alto, en una choza, es decir, si tuviéramos techo en el cultivo de pimiento, y desecharla sería por las escasas capturas del mosquito verde, y que es una zona donde están más auxiliares. En lo que refiere a capturas auxiliares, las placas verdes tienen más incidencia de capturas auxiliares, casi 4 veces más que las rojas. Por lo tanto, en ese sentido, cuidadito con las verdes. La cara de más capturas que tiene siempre es Levante, bueno, efecto expuesta al paso de recolección, tiene efecto por los tratamientos, luminosidad, temperatura, humedad, que hay menos humedad y tal, entonces se desarrolla peor lo que sería el mosquito verde en esa zona de Levante, en la expuesta. Como datos sobre el ciclo del mosquito, deciros que bueno, suelen tener 4 o 5 generaciones y van de primavera a septiembre. Pero aquí el ensayo se ha hecho en octubre y estamos viendo que el ciclo se alarga, puede llegar a tener 6 o 7 generaciones anuales. El umbral del tratamiento suele situarse en un conteo de 2 o 3 individuos por hoja, y los métodos de control químico que están utilizados en agricultura ecológica serían espinozaje, azariacina, que es lo mismo que el NIM, o espolvoreos con caolín. Intentamos incorporar la estrategia de prevención más efectiva. Quizá la colocación de placas previas al cultivo sea lo más, sobre todo a 50 centímetros del suelo
usar placas verdes, que hemos visto que tienen buen efecto, y luego ya ir subiendo con rojas. Y bueno, y luego sobre biodiversidad también hay plantas que son reservorios de mosquito verde, como sea hinojo, girasol. Esto habría que vigilarlo, ¿vale? También hay otras que tienen parasitoides, como serían la salvia o la almeja, hierbabuena, menta, hierba gatera, pero bueno, eso tampoco tiene mucha más importancia de la que debemos dar. Bueno, quería enseñaros también un poco el efecto de la colocación de placas, la importancia del manejo de estas, y que bueno, en el caso de placas rojas, como podéis ver, no cazan tanto los ciliares, no son tan dañinas como serían unas placas amarillas o azules. De ahí que me haya ido a hacer la prueba con estas placas. Y poco más, deciros que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, un vídeo distinto, un vídeo un poco más elaborado, con datos. Y nada, simplemente si os ha gustado, darle like, dejadme en los comentarios lo que ha parecido y gracias por estar ahí. Así que nada, chiquillos, que hasta la próxima semana.